Bienvenidos una vez más a Masticando al Cine, el espacio donde creemos que si queremos un mejor cine hay que ser mejores espectadores. Esto es importante porque el cine crea realidades. Y el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que alguien muy especial. Yole, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Moy, qué felicidad. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, no, ya teníamos rato, ¿eh? Ya teníamos rato, pero muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz. No, al contrario, gracias por recibirnos. Y fíjate que parte del objetivo del programa de terror, pues es por las fechas y porque yo te recuerdo, como contexto, nos conocimos en un taller de cine Sí, y recuerdo que eres muy fan del terror. sí, así es. Entonces, antes de comenzar, cuéntanos quién es Viole. Yo soy Violeta Carrasco, soy escritora, soy artista visual y actualmente dirijo el espacio en el que aquí estamos, que se llama Astra Base de Exploración Artística. Es un espacio cultural donde pues tengo diferentes eventos de cine, de filosofía, de literatura, de arte. Qué chido. Y ya vi el espacio, la neta sí está muy, muy chido. Al final vamos a hablar más de él para que se quede, así que quédense hasta el final del video. Y cuéntanos, ¿quién es Violeta? ¿Cómo nace esta fascinación por el cine, por el terror? Primero vamos por el terror en general, que Va. creo que es más amplio, y después vamos por el cine. No, pues es que es una pregunta bien complicada, o sea, porque siempre me han gustado, yo creo que los monstruos, o sea, más que el terror, o sea, o que yo entendiera el terror como tal, desde que yo era niña me gustaba los monstruos, ¿no? Em, no sé, bueno, no sé a ti qué te gustaba ver de niño, como qué caricatura o así. Mira, yo nunca fui adepto al terror, me daba mucho, mucho ¿En serio? miedo. Sí, 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 nunca veía cosas. Pero lo que veía de caricaturas, pues era como el laboratorio de Dexter, Johnny Ujú. Bravo, y recuerdo mucho el especial de horror de los Simpsons. Ah, sí, ¿y te daba miedo, por ejemplo? No, no me daba miedo, ¿No? pero me llamaba la atención. Pero la neta nunca crucé esa barrera. Pues es que creo que siempre fui una niña como muy rara, porque, por ejemplo, de niña me gustaba Scooby-Doo, Coraje, El Perro Cobarde, no sé, Ujú. estas series de Fox Kids, imagínate, estoy hablando antes de que fuera Jetix, Sí, que creo que ya ni existe, ahorita no sé qué es, no, pero no bueno, existe. que era Jetix y que antes era Fox Kids, y que habían series como No le temas a la oscuridad, El colegio del agujero negro, no sé si las llegaste a ver. El conejo del agujero no, negro no, no lo tengo por oscuridad. Sí, sí, escalofríos. Escalofríos. ¿Estos te lo olvidas? Escalofríos. Sí, pero yo estaba muy morra. O sea, yo te estoy hablando de que iba, no sé, entre el kinder y los primeros años de la primaria. Y a mí me gustaba, o sea, como que siempre me causó fascinación la figura del monstruo. Tanto así que pues ya ahorita mi obra está dedicada a eso, básicamente. A los dos. Sí, pero creo que era eso, o sea, era como esa fascinación a seres que no parecían ser de este mundo, ¿no? O sea, a las cosas que eran antinaturales, extrañas, a esa sensación de confrontación ante lo desconocido, ante esos espacios por descubrir, ante lo oscuro. O sea, como que siempre fue algo cautivador para mí y pues simplemente cuando fui creciendo fui explorándolo más, lo exploré más en el terreno literario, artístico y pues ahora yo diría que es mi línea principal de, pues, de investigación y de interés para crear cosas. Los monstruos. Fíjate que, a ver, de escalofríos ahorita estoy recordando, me llama la atención mucho, recuerdo un capítulo Ujú. donde era de un vato de una limonada que era muy codo. Ah, no me Ese acuerdo. vato es- No. ¿Sabes en qué terminó? En que llegaron así como unos brujos, unos, no sé, algo, y lo transformaron en un juguetito. Hace cuenta, no recuerdo si su esposa se dedicaba bien a raíces, Ujú. y lo encerraron en una maqueta. El güey estaba en una maqueta. Y me llamó la atención como esa parte. Fíjate que a mí no me llama la atención tanto los monstruos, sino el lado de la Matrix. Ah, también, no creo que está muy relacionado. Fíjate que R. L. Stein, que es el autor de Escalofríos, pues es un muy buen narrador. O sea, tiene estos cuentos como con giros totalmente impredecibles. O sea, empieza la historia de una manera y terminan siendo cosas loquísimas, como esto que cuentas. Entonces ya desde ahí, por ejemplo, yo tenía este interés por la narrativa, por escribir. O sea, no solamente era la fascinación a la figura del monstruo y a lo inquietante, sino también a crear mis propias historias. Y ahorita que estás diciendo como de la Matrix, creo que también hay un vínculo muy fuerte entre el horror y la ciencia ficción, porque también son cosas que nos llevan más allá de nuestra realidad. O sea, son cosas también un poco imaginadas, que también nos confrontan con otras partes de nosotros o con otras, o sea, no sé, la misma Como inteligencia, con otros con contextos. otros contextos y también con otros futuros.
Estaba pensando, por ejemplo, en Black Mirror, ¿no? Uy, sí. Que, pues, aunque es de ciencia ficción, creo que tiene elementos terroríficos. ¿Cómo? A ver, ya que hablamos de esta relación con los monstruos, ¿qué es lo que te llama la atención de los monstruos? ¿Que son desconocidos, que son fascinantes? ¿Qué Ujú. a ti, Violeta, qué es lo que te llama la atención? Pues, creo que primero hay que entender que es un monstruo. Y la definición de monstruo que a mí me gusta es que es algo que se ha transformado hacia o algo que está en contra de la naturaleza. Es decir, las cosas que son naturales para nosotros, sí, Ajá. todo lo que es antinatural ya es algo monstruoso. Entonces, pues no sé, Mm. las cosas que son naturales para nosotros, por ejemplo, los seres vivos, los animales, los insectos, pues parecen algo parte de Natural. natural, parte de nuestra cotidianidad. Pero si de repente tú ves una mosca y tiene dos cabezas, ya es un monstruo, ya es algo antinatural, ¿no? Entonces, me gusta esa, o sea, esa definición y también esa sensación que te da el confrontarte contra algo que debería ser natural, pero con una ligera transformación ya se vuelve en algo monstruoso. ¿Cuál es la diferencia con anormal? Pues yo creo que va muy relacionado, pero también, bueno, es que también lo monstruoso creo que tiene cierta, ¿Grotesco? no tanto grotesco, sino que tiene que ver con el cuerpo. De hecho, hay un género en particular del horror, que es el horror corporal, Mm. que habla O la sustancia, como la sustancia, por ejemplo, la sustancia, ahorita que salió La hermanastra más fea, o Oscar. La mosca, ay, hay otra, no me acuerdo, pero igual así como Si conoces alguno de no sé, horror body, se llama, ¿no? sí, pero De horror corporal que la comenta. pues incluso los zombies son como un buen ejemplo de horror corporal, porque es una modificación del cuerpo hacia un estado antinatural, hacia un estado de lo monstruoso. Los hombres lobo también, o sea, a pesar de que son monstruos muy clásicos, pues hablan de una modificación del cuerpo, ¿no? Hacia un estado antinatural. Entonces, ese género particular del horror también me gusta mucho. Creo que el concepto de monstruo está relacionado directamente con el cuerpo, o sea, con modificaciones del cuerpo. Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que la fascinación va por ahí, o sea, como de que es algo que debería de verse normal, de repente hay como un pequeño cambio y se vuelve algo antinatural, algo que no cuadra. Ajá, y lo que me gusta también es como la sensación, o sea, la sensación de extrañeza, de que es algo que no debería de estar ahí, es algo. Fíjate que me gustó que empezaras definiendo qué son monstruos, porque yo recuerdo, a ver, mi sobrina de pronto yo estoy viendo cosas y se acerca al teléfono, entonces estaba viendo Godzilla y me dijo, ¿qué es eso? Y yo le dije, pues es un monstruo, ¿no? Y me dijo, ah, como un león. Yo le dije, pero no, un león no es un monstruo, es un animal. Y dijo, pero pues esto eres un animal. Fue como de, ok, no pude. O sea, yo dije que Godzilla era un monstruo porque era el rey de los monstruos. O sea, pues está en su Sí, sí, título. es cierto. Pero sí me costó trabajo como no me había dado a la tarea de De saber a investigar eso. qué es. Entonces, con esto ya lo voy a poder explicar a mi sobrina que es un monstruo. Es un monstruo. Y sobre todo que tenemos, justo por eso nos atrae, ¿no? Sí. Porque es algo como fascinante, es algo como que dices, a ver, chinga, como que tiene dos cabezas, como que tiene garras, como que se forma y eso es fascinante. Pero de niña, ¿cuáles fueron los primeros monstruos que te marcaron a ti? Pues yo creo que esos, ¿no? O sea, como los de las caricaturas, es que yo estaba muy, muy niña, o sea, yo estaba muy, muy niña y como que viendo de repente estas escenas de caricaturas de es Hanna-Barbera, ¿no? O sea, la de Cartoon Network. No, ella como que tiene como que varias caricaturas, ¿no? El Laboratorio de Dexter, el Coraje, Coraje tenía cosas bien raras. Coraje tenía cosas muy raras, hasta la fecha, o sea, lo veo como adulta y me gusta mucho. Entonces, pero yo creo que el primer monstruo ya del cine, así que me marcó, creo que fue el payaso Pennywise de It. Eso, sí. Ujú. Sí, porque también, o sea, yo estaba muy, muy niña. Yo creo que tenía quizá como 7 años o menos. Bueno, no, sí, como 7 años. Y me quedé un momento como sola en mi casa, viendo la tele. Entonces estaba como que cambiándole nada más así al canal, a los canales y me apareció la escena donde está el niño, que no me acuerdo cómo se llama, persiguiendo su barquito de papel. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, Georgie. Georgie, ajá, exacto. Está Georgie persiguiendo como que su barquito de papel, entonces va así. Y yo me quedé viendo así como, yo niño, un barco. Y de repente pues se asoma, ¿no? A la coladera y sale
el payaso y abre su boca, o sea, estas fauces enormes, que ahí es cuando ya se convierte en un monstruo. O sea, sí es inquietante el hecho de que haya un payaso en una coladera. Desde ahí hay una sensación de extrañeza. La extrañeza es eso que no cuadra en un contexto. O sea, piensa, es un contexto cotidiano, medio familiar, y hay algo que no cuadra en ese espacio. Eso es extraño. Esa es la definición de lo extraño. Ah, esa está buena, Esa está buena. Sí. O sea, hay varias formas como, o varios autores que definen lo extraño, pero a mí la definición con la que me quedo es esa. Tienes un entorno cotidiano y hay un elemento ahí que no encaja. Entonces, una coladera normal, un payaso normal, pero los Ya. pones juntos, ya hay algo extraño. Entonces, ya desde ahí te sumerge a esa sensación de extrañeza y cuando el payaso abre las fauces así enormes, ya es algo antinatural, ya es algo monstruoso. Entonces, ese fue como el primer monstruo que yo recuerdo así del cine que vi. Menos me quedé así, le apagué y me salí así, no, ¿qué acabo de ver? Traumada. No, y a los 7 años, imagínate. No la pude volver a ver hasta que ya fui mucho más grande y la vi con miedo. O sea, yo creo que ya era medio adolescente, cuando vi It, en la original. Y entonces, pues sí la vi con miedo, pero fue un monstruo que me marcó. También otro monstruo que me marcó mucho fue el de tiburón, el de Jaws. Uy, claro, sí, Sí. sí. ¿Qué dices? Pues es un animal, pero pues es un tiburón de proporciones pues enormes, que actúa de una forma no natural para un tiburón. O sea, es un monstruo. Por eso ahora dicen tiene proporciones monstruosas. Ujú. Ah, okey. Sí, sí, pues porque no es algo natural, ¿no? Es algo que va en contra de lo que debería de ser. Y fíjate que sin querer ahorita acabas de describir uno de los puntos que íbamos a tocar, del hecho de cómo se construye en una película o en un arco El miedo. narrativo el miedo, que te lo explican también en Monsters, Inc., ¿no? De que es poco es Sí. en University, de que primero es como con algo así de que ruiditos y te pones alerta y va increciendo, ¿no? Pero son cosas hasta que culmina con algo que ya es lo monstruoso. Así le hicieron con It. Primero es un niño con un barco, Sí. solo, Solo. con algo muy llamativo que es el globo y su impermeable amarillo, ¿no? Y el globo es rojo. Entonces, ya está un contexto llamativo, está el barco que se mete ahí y hay un problema, entonces como que empieza a crecer de pronto un payaso que dices, oye, ¿por qué hay un payaso en una coladera? Después se transforma y Sí. te cagas de miedo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero creo que es una pregunta bien complicada, o sea, de cómo crear miedo. Porque primero, creo que el miedo ha evolucionado históricamente. Sí, sí, sí. No sé si, por ejemplo, ahorita ya viste la serie de Ed Gein que acaba de salir de Netflix. Ok, No. contexto del Gein. Bueno, Ed Gein es un asesino serial, está ubicado durante la Segunda Guerra Mundial, pero es una serie que me parece interesante porque va contando la historia del asesino y a la par te está contando la historia del cine. Entonces, No manches. la historia del cine, porque Ed Gein es una figura que inspiró ciertas películas, como la de Psycho, de Hitchcock, y como La Masacre en Texas. Ah, lo voy a ver, ¿eh? Vela, Oh, vela. Solo, sí, o sea, ese detalle me gustó bastante, ¿no? O sea, que estuviera como que a la par. Entonces, te menciono esta serie porque habla un poco de la evolución del miedo. Cuando sale la película de Hitchcock, que era como el 70 y algo, no lo recuerdo, no recuerdo con exactitud el año, pues al menos en la serie, yo no he estudiado mucho cuál fue la respuesta de esa película en los cines, pero sí sale como que el público muy conmocionado, ¿no? Así de que vomitando y saliéndose de las salas y así, porque era algo que no se había visto en la pantalla, ¿no? Esta escena de la bañera y del cuchillo, no lo sé. o sea, era una escena que no estábamos acostumbrados a ver. Y entonces la gente pues se conmociona, ¿no? Bastante. ¿Qué pasa? Viene el horror de la guerra. Entonces, la guerra, y sobre todo, por ejemplo, la guerra de Vietnam es la primera guerra que se televisa, sí, Sí. o sea, es la primera guerra que, pues, que se ve en televisión. Entonces, la gente como que se acostumbra a los horrores reales del mundo y el miedo cambia. Entonces, cuando hacen al menos en esta serie, la siguiente película, que es la de La Masacre en Texas, ya necesitas Explícito, ¿no? algo más explícito o algo más gore o porque ya los horrores de nuestra realidad nos han superado, ¿no? Entonces yo creo que el miedo no es algo estático, o sea, es algo que evoluciona históricamente, pues de acuerdo a las cosas que estamos acostumbrados a ver. Y ahorita que estamos como en un contexto muy violento, en un país con estos problemas de desapariciones del narco, o sea, y pues de los crímenes a los que nos topamos no solamente, ya ni siquiera en la televisión y en la nota roja, o sea,
que vemos en nuestras calles, pues yo creo que también el miedo ya es diferente. Y creo que también por eso en Latinoamérica ya se produce más un terror social, es decir, un terror no paranormal, sino que está basado en cosas que nos están sucediendo, ¿no? En la realidad. Sí, fíjate que lo del terror me llama la atención y bueno, es que al no estar tan familiarizado con el terror, mi único parámetro es Monster Inc. ¿Ok? No me juzguen. No importa, con eso tenemos material. Pero es que se me hace muy interesante porque sí hicieron su chamba estos güeyes. O sea, me gusta hacer la película. Porque hay una parte donde el jefe de esta araña. De hecho, también grabó un podcast, pero ya lo escuché y no quise sacarlo, pero hablaba del por qué ya no nos asustamos. Y aborda un poquito ese tema de lo que tú dices. Y hay una parte donde este güey le dice, está con Sullivan, con Wazowski, y les dice, es que los niños ya no se asustan con nada. Ah, sí es cierto, sí lo recuerdo, claro. Tiene que ver, a ver, la premisa, la película se me hace muy interesante porque del terror pasan a la risa, que también tiene su chiste, pero es risa. Pero lo que me llama la atención es que justo nosotros crecimos en una generación donde en su mayoría vimos It. O sea, a huevo el 90% de la gente que nació entre 85, 95, 2000 vio It y se aterrorizó con It. Sí. Y vino una ola de tenerle miedo a payasos y todo Es eso. cierto, sí, es cierto. Y ahora lo que tú estás diciendo es verdad, porque si te das cuenta, ¿qué es lo que hay en el cine? Es el terror. Por ejemplo, me llama la atención Weapons o La Noche de las Desapariciones, donde la premisa es, desaparece todo un salón de clases a las 2:55 de la noche, menos un alumno. Y a partir de ahí se desarrolla, que es como de esta parte social. Y así. Sí. Pero también, sobre todo en el contexto de México, las películas que tuvieron mucho éxito es El Conjuro, que es como una parte de México es muy religioso. Sí. O sea, en la otra parte de los demonios, como que Sí, también. nos sigue dando miedo. Claro, sí. Pues sí, pues yo creo que ahorita se me vienen como dos ideas a la cabeza. Ahorita que decías que It aterrorizó a toda una generación y hay gente aterrorizada con los payasos por siempre, así de que ya fobia a los payasos. Otra película que generó ese fenómeno fue la de Tiburón. O sea, sí, Tiburón causó, yo por ejemplo, mucho tiempo le tuve fobia a los tiburones, o sea, meterme a agua profunda por los tiburones. Yo de niña no me podía meter a albercas, o sea, como que se viera el agua oscura o que yo no viera el fondo, porque me daba miedo que me saliera un tiburón, o sea, y eso, por ejemplo, generó problemas de caza masiva como de tiburones, cuando realmente son un animal que no ataca a los seres humanos. No, o sea, es quien mata más humanos, los mosquitos, por ejemplo. Creo que los tiburones así matan a nivel mundial. No, o sea, sí hubo en tanto, pero comparado con nada. animales es nada. Exactamente. Sí, entonces, pues, por ejemplo, me acordé de eso, ¿no? O sea, como de que el cine también puede tener fenómenos sociales. O sea, de que el miedo puede trasladarse de la pantalla a la realidad, ¿no? Y al grado de generarnos fobias. Y es ahí donde el cine crea realidades. Sí. Porque incluso hace 3, 4 años salió Spielberg a disculparse de Jaws. No sé si viste. Sí. Pero dijo, perdón por todo el desmadre que se causó. Sí. Y ahí vemos que el cine crea realidades en que tú no eres la única. Yo también le tenía miedo a los tiburones. Y de hecho, llegó un punto donde sí ya la gente no iba a la playa, por ejemplo, o no se metía. A mí todavía me da miedo. Sí, a mí todavía. Meterme aguas al mar o así aguas profundas. No. Sí, a ver, coméntanos abajo si ustedes tienen, porque también tienes talasofobia. Sí, pues yo tengo Talasofobia. talasofobia, yo tengo talasofobia. De que si no ves al fondo no te metes. No, mames, no. ¿No? No, sí me da mucho miedo. Te digo, hasta albercas muy profundas, como que me da cosa. Pero al mismo tiempo me gusta. Mira, fíjate, otro concepto. Hablando de conceptos, ya definimos como qué es lo monstruoso, qué es lo extraño, pero hay otro concepto que me gusta, que está relacionado con el horror. Bueno, hay dos. Uno que es lo sublime y otro que es jouissance. Entonces, definamos lo sublime. The Sons. Jouissance. Jouissance en francés, ¿no? O sea, jouissance. Pero bueno, ajá. Entonces, lo sublime es como esta sensación de algo que te llama, pero al mismo tiempo te produce mucho miedo. Creo que eso es algo que genera el mar, por ejemplo. El mar es algo que te provoca cierta atracción, cierta fascinación, pero al mismo tiempo te da miedo. O sea, es algo, es como algo que te jala, pero al mismo tiempo te empuja, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo
está muy vinculado a eso. Para mí, un director de cine que logra eso así como con una exactitud hermosa es Guillermo del Toro. Ahorita que salió Frankenstein, no sé si ya la viste, ve, Claro. La vamos a ver acá en Astra, ¿te parece? me parece. Sí, Órale. hay que verla, sí, porque es una cosa maravillosa Ah. y creo que tiene mucho esto, o sea, es algo que te repele porque maneja muy bien el tema de los monstruos, ¿no? De cosas antinaturales, de la extrañeza, todo, y al mismo tiempo es algo sumamente atractivo, o sea, es algo que te conmueve, que te jala y te repele al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que es un director que maneja muy bien ese concepto y creo que es algo también empleado en el terror. Y el otro concepto, el de Joe Sanz, tiene que ver con el placer y el dolor. Entonces también es como una relación ahí dual, paradójica, que es algo que te está produciendo placer y al mismo tiempo dolor, ¿no? Eh, en el tema del mar, regresando al mar, puedes decir, es placentero ir a la playa, estar nadando, pero al mismo tiempo, pues te causa una sensación de que, no sé, o sea, el miedo no es precisamente un dolor físico, pero sí es como cierta ansiedad, ¿no? Quizá, una ansiedad. Bueno, a mí me da ansiedad estar en el agua. No, mira, sí te entiendo perfectamente. El mar por sí mismo. A ver, he estado en dos conceptos de mar que me ha dado el terror. ¿Cómo es esta palabra? Que ¿Qué? es atracción ¿Sublime? sublime. Que he dicho el mar es sublime. Una en un crucero, en la oscuridad, en medio del mar, es horroroso. Te pones a Sí, pensar en no, cosas. O sea, nada más me dices y me da, pero no, si hay en una llena, ves como así a dónde termina y todo el rollo. Pero si no, ves lo oscuro como si estuvieras así. No hay nada. no hay nada. No hay nada. Ahí. Y dos, buceando. O sea, haz No, cuenta que no podría. No, no, no. Fíjate que fue muy cagado porque a mí me gusta mucho el agua y el mar y en general, antes de bucear, o sea, bucear me generó un trauma porque me dio una ansiedad horrible no manches. de estar. Qué peligrosa. Es que, a ver, mira, son muchas cosas. Una es la presión. Sientes una presión en todo el cuerpo. Sí, Dos es respirar. O sea, haz de cuenta que no puedes hablar. Si tienes dudas, si tienes algo, ya te la pelaste. No puedes. no, qué miedo. ¿Qué pasa cuando tienes miedo? Sí, Gastas más oxígeno y te ibas a hiperventilas, ¿no? O sea, sí, pues, sí. tienes que cuidar tu oxígeno. O sea, realmente bucear sí está muy cabrón. Y ahí es la otra cosa donde es inmensidad, porque es horror. Ponle tú que además del miedo a las criaturas que te puedan salir, porque todos los animales acuáticos son los peores, ¿no? De que las medusas, de que las víboras son venenosas, los tiburones, o sea, cualquier cosa te puede comer o hacer daño. Y de pronto es el hecho de que, pita, tengo que cuidar mi oxígeno. Y debes estar consciente, porque si gastas más y todos los demás, o sea, es un pedo, porque debes subir en grupo o así, ¿no? Entonces, ahí son las dos cosas donde el mar, yo pienso que es algo muy sublime. Para ti, ¿qué otras cosas son sublimes? La oscuridad, por ejemplo. Mira, y todo esto, o sea, como de definir estos conceptos, lo estoy hablando porque estoy tratando de responder la pregunta de cómo generar miedo. Ok. Entonces yo creo que son como maneras o estrategias, incluso estrategias como narrativas o artísticas para generar la sensación de miedo. O sea, ¿cómo generas miedo a una generación ya insensibilizada, ¿no? Con los horrores del mundo. Exacto. Entonces, yo creo que hay cosas que simplemente son quizás hasta biológicas. Esa, imagínate estar en un precipicio. ¿Nunca te ha pasado que estás viendo hacia un lado y quieres saltar? Sí, Te da la sensación y al mismo tiempo sabes que no. Eso es lo sublime. Y siento que es incluso algo, no sé, biológico, quizá es un instinto de quiero, pero sé que no lo voy a hacer porque me muero, ¿no? Pero estar así como en ese filo del precipicio, pues es lo que te genera miedo. ¿Qué pasa cuando estás viendo una película y hay oscuridad? Es otra vez esa sensación, es algo atractivo, quieres saber qué hay ahí. Estás viendo, por eso vemos películas de terror, porque es atractivo, queremos asustarnos, queremos ver qué pasa. Y al mismo tiempo hay algo que, un instinto que te está diciendo, no, ahora estás con la cobija así, ajá, pero exacto, viendo, ¿no? pero estás todo así. Sí, yo creo que eso es el miedo, ¿no? Como ese tirar y aflojar es algo que te atrae y al mismo tiempo que te está diciendo cuidado. Es peligroso, como cuando estás viendo igual una película y dices, no, no entras ahí, ¿por qué bajas al sótano solo y a oscuras, no? O sea, es un poco eso, o sea, como esa sensación de peligro, es quizá ir en contra de tus instintos, de tu intuición. ¿Has escuchado que supuestamente nosotros
buscamos como este peligro a propósito y por eso McDonald's y por eso como que Mm. intentamos matarnos, ¿no? Otra vez. No sé si has escuchado eso. Ajá. Lo que Pues sí, lo creo. de pronto, no sé en dónde, pero he escuchado de que por eso, por ejemplo, fumamos, por eso nos drogamos, por eso buscamos como un contacto con la muerte, porque de alguna forma es terror, atracción, Ujú, la vida y la muerte, ujú. ¿no? Entonces, el hecho de que lo experimentes en el cine, o sea, es sabido y está como demostrado de que la mente, lo que ve y escucha es real. Entonces, tú al ver una película de terror es real, pero al mismo tiempo sabes que no. Entonces, estás como que en una zona de peligro, pero segura, Sí, ¿no? sí, pero y te genera esta sensación, ¿no? O sea, yo creo que, hay muchos géneros del terror, muchos, muchos. A mí me gustan todos, o la mayoría, pero hay un terror en particular, no sé si sea un género o si más bien es como una sensación, que me gusta mucho porque son películas que se quedan contigo varios días. No es como de que: "Ay, ya la vi, me asustó", el famoso, ay, ¿cómo se llama? El Scream, cuando te sale así. Ah, pues Screen. Pues el Scream, ¿no? No tiene un nombre, que te sale como que algo y que te asusta, ¿no? Ujú. Más allá el jump scare, Ah, este, más allá de los jump scares, que son estos sustos que te hacen saltar, eh, hay una hay un terror que me gusta porque creo que está muy bien construido, que hace que esa película se quede contigo varios días. Hay una que se llama It Follows, salió en el 2015, no recuerdo el director, pero es una entidad que te sigue y que tú, para que te deje, solamente tú la puedes ver, ¿no? O sea, imaginamos que estamos tú y yo aquí y la entidad que me persigue de repente aparece allá. Solo yo la puedo ver. En el momento en el que va a caminar poco a poco, lento hacia mí, y en el momento en el que llegue a mí y me toque, me va a matar, hola. ¿ok? Entonces, Sí, es la premisa, ¿eh? está chida la premisa. Y aparte es un ente que va cambiando de forma cada vez. O sea, de repente, pues esta entidad va cobrando diferentes formas. O sea, de repente es una anciana, de repente es un niño. Entonces, como cambia de forma, nunca sabes si es la entidad que te persigue. Entonces, ya desde ahí es como el no saber. Yo creo que esa es como también una cualidad del miedo. El no. El no saber, el no estar seguro, como que la incertidumbre. Porque no es un monstruo, puede ser, te digo, una anciana, un niño, lo que sea. Segundo, solo yo lo puedo ver. Ese es como Ajá. otro gran elemento, ¿no? Tú no sabes que hay algo ahí, yo lo estoy viendo y se va acercando poco a poco. La persecución. Mucha gente piensa que una película de suspenso es porque te da menos miedo. O sea, es como que algo que te da miedo, pero no Sí, tanto. no, no, Es no. como un miedo rebajado. Pero el elemento real del suspenso es la persecución. Entonces, sentir que algo te sigue, que te observa, que te persigue, es como otro elemento, yo creo, del miedo. Entonces, ahí ahorita voy a decir por qué esta película es tan increíble, ¿no? Ajá. Entonces ya, te va persiguiendo la entidad, si te toca, te mueres. Y la única manera de hacer que me deje de perseguir es teniendo relaciones con otra persona. Cuando yo tengo relaciones sexuales con alguien más, le paso mi maldición, por así Ah, decirlo. Y así se va haciendo como una escalera. ¿y solo es uno o se multiplica? No, solo es uno. Ah, O sea, entonces esa entidad ya no me va a seguir a mí, va a seguir a la persona con la que tuve relaciones sexuales y así. Si la mata, me vuelve a seguir a mí. hola madre, ¿en serio? Sí. Si mata a esa persona, ya, otra vez me regresa a mí. Tengo que tener relaciones con alguien más y así. Entonces, Ujú. ajá, es como, bueno, a mí la película me gusta porque no sé si sea incluso como una analogía de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, pero me dejó una sensación de ser observada, neta, yo creo que como 3 días. O sea, de que yo estaba aquí, por ejemplo, sola, y yo juraba que en cualquier momento se iba a abrir la puerta y me iba a salir una cosa ahí a verme. O sea, me dejó una sensación De perseguir. y no es una tú ves la película y alguien podría decir: "No, qué hueva, está muy lenta, no". Pues sí, ¿no? Como que no me produce nada, porque no están los jump scares, pero yo creo que es un terror tan, tan bien construido que se metió en mi psique Y se va contigo. y se fue conmigo como 3 días, de que yo estaba luego trabajando así, haciendo tarea, ¿no? En la maestría, así en la noche, y yo juraba que iba a salir una cosa ahí del fondo a seguirme, ¿no? Y entonces Sentías que algo te seguía. sí, yo creo que o sea, como estoy hablando de esta película, It Follows, te digo que es del 2015, pero no recuerdo, como el director, pero, la pongo de ejemplo porque creo que tiene muchos muy buenos elementos del terror y sobre todo del miedo, ¿no? Que es la pregunta de cómo producir miedo. Yo creo que un elemento es eso, como
la incertidumbre, el no estar seguro. Sabes que hay algo ahí, pero no tienes la seguridad completa de si es un monstruo, de si es un fantasma, de si es una persona, de qué es. La incertidumbre, la persecución, que es lo que da el suspense, ¿no? Sentir que algo te sigue, te observa, pues sí, como que está ahí. Y el tercer elemento quizás sería, ay, bueno, como eso, o sea, que es algo que no, de lo que no te puedes liberar. O sea, que aunque lo pases a más personas, si esa persona se muere, regresa a ti. O sea, el no tener como que la escapatoria o no saber cómo, pues sí, Librarte. cómo librarte de eso, creo que también es un gran elemento para el miedo. Fíjate que ahorita que mencionas el caso de It Follows, a mí me pasó con la primera película de Actividad Paranormal. Ah, muy buena, La vi muy buena. y no me dio miedo. ¿No? O sea, así, no, 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 no. O sea, fue así como de, ya está chida, listo, y ya. Y normalmente cuando suelo, o sea, no soy muy fan del terror, pero cuando suelo ver alguna película de terror, es como de, ok, sí me espanto y lo dejo. Y esa no, fue al revés. Fue como de, pues ok, no me dio tanto miedo, pero fue muy cagado porque después, en los días subsecuentes, sí me despertaba a las 3 de la mañana. Sí. Así que no mames. Pero, ¿sabes qué? O sea, me despertaba sudando. O sea, sudando, así que, no mames, ¿qué pedo? Y así veía, no, no, sí, solo, y me dormía. Y así, no, o sea, fue muy mal pedo hasta que yo dije, güey, es una película, o sea, cálmate, relájate un chingo. Y sé que fue esa porque no vi ninguna otra película de terror. Eso me pasó. Y cuando era niño, me pasaba con el género de los zombies. ¿En serio? Sí, es que se cuenta que Me encanta. ¿No? ahí, y yo creo que también va relacionado con el amor-odio, ¿no? Ok, ya. Porque amo ver películas de zombies y me he visto un montón, en su tiempo vi casi todas, Sí, sí. las que existían y así me recomendaban hasta medio absurdas. Y me da un terror después, o sea, de que haz de cuenta, yo me veía en la escuela y decía, cierta forma, Ah, igual, sí, claro, yo tú me habías igual, visto, ¿qué hago? todo el tiempo, sí. Pero no solo eso, al dormir me daba miedo. ¿En serio? Sí, o sea, como las veía. Pues sí. Entonces, siento que esa parte del terror es la que está buena porque no, Algo que se queda, ¿no? Como en tu cabeza. pero además de todo, el terror hace que segregues adrenalina. Sí, por eso son adictivas. Exactamente. O sea, hasta cierto punto es, de alguna forma, pienso que si nos gusta el terror, el horror, porque no solamente está en el cine, si nos vamos a algo real, por ejemplo, están los escape room, están, por ejemplo, el Sí. Gocha de zombies, está, por ejemplo, el Festival del Terror, que en Ujú. Six Flags, que en otros lados. Ya hay, por ejemplo, bueno, yo he ido incluso a circos de terror, obras de teatro de terror. Ándale, ajá, en los circos, Sí, esta casa del terror. Entonces, pienso que es porque en su momento segrega ciertas cosas que sí obviamente hace que te cagues, ¿no? Ya sea física o así, sí, sí, sí. pero también hay algo que te gusta, así, en el... Sí, pues yo creo que es la adrenalina, ¿no? La que hace que te gusta, pero te asusta. Ajá, Sí. ajá, sí. Un poco la adrenalina, un poco, pues no sé, o sea, quizás sí es algo químico, ¿no? Lo que te decía, algo biológico, como esa sensación de estar en el precipicio y querer soltar y al mismo tiempo tener el instinto de no hacerlo. Y quizá también es como el jugar como con lo desconocido, pero desde un lugar seguro. Obviamente hay quien sobrepasa ese nivel. Por Ujú. ejemplo, em, te gusta el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Ver películas de terror, ir a experiencias como obras de teatro o así. Quizás si tienes como un nivel más, pues ya te avientas, hay carreras, ¿no? De zombies, donde te persiguen zombies, ya te avientas a un escape room, ya te avientas a algo más como donde tú puedas ser parte de la vivencia. Ujú. Pero ya si estás loco, ya te pones a jugar a la ouija, o sea, ya sus cosas. Sí, o sea, Sí, ya más pues, extremas. sí, ¿no? Te vas al cementerio en la noche, o sea, ya haces cosas así, pero yo creo que, pues no sé con qué tenga que ver, o sea, no sé si es, quizá tenga que ver con un poco de todo lo que hemos hablado, ¿no? De esa relación entre que es algo placentero, entre que es algo atractivo, algo que te jala, quizá tiene que ver con las pulsiones de muerte que mencionabas, o sea, no estoy muy segura de qué sea, solo sé, pues, que eso, o sea, que es muy tan atractivo que a un chorro de gente le gusta oír fandom. Y que en parte sí hemos dado alguna de las razones, ¿no? Es esta cuestión de la intensidad es atractivo. Ujú, La relación amor-odio, como esta dicotomía a la que estamos ujú. acostumbrados o nos gusta. Sí. Como la atracción a lo desconocido. Sí, sí, sí. Porque lo monstruoso
O sea, de pronto está, no sé si han visto este meme del gato, de que dice cuando se sienta alguien con síndrome de Down en la mesa y el gato está así de que viéndolo. O sea, de pronto pienso que es así como en los monstruos, Ujú. ¿no? De que salen en pantalla. Por eso en su momento odié Cloverfield, porque no te enseñaron bien al monstruo. Sí, O sea, como que te la lo van frustra construyendo, así, ya no quiero ver, sí, ¿no? sí, sí, como la bruja de Blair. Ándale, ándale. Sí. O sea, sí está bien la construcción donde es a partir de tu thriller psicológico, donde es tu propia Sí, pero mente necesitas que se vea. en algún Pero punto. yo creo que también hay que contextualizar la película. De hecho, era algo que iba a añadir. O sea, quizá el miedo ahorita esas experiencias de terror tienen que ver con que estamos más insensibilizados. O sea, antes La Bruja de Blair, cuando salió, pues para Sí. empezar, es una de las primeras películas de metraje encontrado. Entonces la gente pensaba que era real, Ujú. ¿sí? Em, a mí me pasó, no sé si viste una película que se llama Cuarto Contacto. Oh, sí, Cuando claro. salió y que yo era, Mila Jovovich, ¿no? sí, Ujú. cuando salió, pues yo era una niña o una adolescente, no sé, tenía a lo mejor como 12, 13 años. Yo pensé que era una película real. Pero supuestamente está basada en un hecho real, ¿no? Que pasa en Sí, un poblado de pero Alaska. pero cuando la ves, piensas, está como te sale video real y Está bien. Entonces, basado el footage donde todo supuestamente. es no, todo es ficticio, todo es ficticio, pero yo pensaba, Sí, que era yo también real, pensé o que era sea, real. sí. Entonces, vete incluso más atrás, cuando salió La Bruja de Blair o cuando salieron otras películas de tipo metraje encontrado, la gente pensaba que era real. Y ahorita que estamos como más insensibilizados, que por ejemplo tenemos la IA de a montón y que ya tenemos como una percepción de la realidad bien alterada y que ya no sabemos como que sí, que no, pues creo que las experiencias cada vez se están volviendo más inmersivas o más potentes, y por eso creo que el terror pues ha cobrado popularidad y también se ha ampliado pues a otros géneros, ¿no? Te digo, hay circos, hay escape rooms, ya, pues sí, ya hay podcasts, ya hay muchos, y de repente también hubo como muchos podcasts y series de crimen real, porque ya no es solo como la ficción, o sea, ya no necesitas confrontarte Pues, con por realidad. ejemplo, lo de Jeffrey Dahmer y como todos esos, así, en su momento me gustó mucho Zodiac. Sí. No, ¿cómo se llama esta película que canceló en Netflix que era también de David Fincher? Ah, no sé. Mindhunters, Ah, sí. que era de sociópatas, Sí, sí, sí. así. O sea, definitivamente, fíjate que esto me recuerda, en su momento, digo, yo no soy fan del terror, pero sí me llama la atención el hecho de por qué nos gusta asustarnos. Y me topé con el cine negro, Ah, de que en su claro. momento también era un momento de expresión, porque yo decía, ¿cómo? Hoy en día el gore, yo lo detesto, mucho no me gusta. ¿Por qué? No sé, no me gusta. ¿Pero te da asco o te da En su momento me daba miedo, sí? sí. Pero ya después, pues, Mm, o sea, desafortunadamente lo que estamos viendo en México, pues sí, ya es como normal, como que dices, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero me da miedo, por ejemplo, las de Saw, las de Hostal y todas estas películas. sí. Pero, y yo me preguntaba, ¿por qué de pronto somos tan explícitos con el terror en el arte, en la cultura, en el esto? Y me topé con el cine negro, Ujú. donde nace en una época de posguerras o Sí. entreguerras, y justo la gente, a pesar de que vivían una época muy violenta, necesitaban desahogar toda esa violencia que tenían, Ujú. ¿no? Y era a través de sombras, a Sí. través de eh, culpar, o no sé si llamarle culpar, pero focalizar el terror en algo en específico, Ujú. ¿no? Como viene un vampiro, como viene un científico loco, como Sí. viene un algo que explicara el origen del terror. Ujú. Entonces eso me llama la atención. Y creo que hoy en día, no sé si sea la única visión que yo tengo, pero siento que el terror va creciendo. Yo creo que va creciendo y también ahorita que hablas de eso y de cómo contextualizar las cosas, me pregunto como cuáles son los monstruos actuales. O sea, hace rato que mencionábamos La Sustancia, por ejemplo, y como ese reboot o esa popularización de nuevo del horror corporal, creo que tiene que ver porque uno de los horrores, o sea, yo cuando vi La Sustancia, que me gustó mucho, pensé, dije, claro, es que uno de los monstruos ahorita y de los horrores es el miedo a envejecer, ¿no? Y especialmente en las mujeres, ¿no? Que pareciera que la mujer tiene como una fecha de caducidad para hacer algo o para ser significativa o para tener valor en la sociedad, ¿no? Entonces, hay un terror, o sea, hay un terror universal ahorita por envejecer, por eso está de moda el skincare y como que los tratamientos, las cirugías plásticas, todo eso. O sea, ese es nuestro monstruo ahorita, ¿no? El miedo a verte en el espejo y ver los signos como de la edad, los cambios en el cuerpo, muy, muy similar a la hermanastra más fea, por ejemplo.
Y pienso también como en lo de la Matrix que habías dicho y la relación entre el horror y la ciencia ficción, porque ahorita con las IAs, con los avances tecnológicos y así, creo que ya estamos pensando en futuros que son muy probables, ¿no? O sea, lo que parecía un sueño en los años, Sí, ajá, exacto, ahorita pues ya parece que es algo que se va a materializar, ¿no? Entonces creo que el horror también es a las máquinas y por eso estamos viendo cosas de ese tipo, ¿no? Entonces creo que los monstruos siempre están pues adaptados a la época. sí, fíjate que me llama mucho la atención lo que dices de la sustancia porque pienso que no es algo solamente sujeto a la mujer, el hecho de envejecer, y lo llevaría mucho más allá del hecho de la muerte. Pienso que toda la humanidad, como seres vivos, le tenemos el miedo a la muerte. Si bien llega un punto donde dices como de que puedo luchar con eso, puedo estar conforme con a confrontar mi muerte, pero la muerte de los demás no. O sea, Bien. si puedes estar tranquilo con tu muerte, con la de los demás no. Y por eso es que Elon Musk está desarrollando Neuralink, Ujú. porque es un cabrón que tiene mucha lana, que se puede permitir experimentar con de pronto cómo hacemos para conservar la conciencia de alguien, de mi hijo, de mi papá. Sí, no, no necesariamente la mía, ¿no? Porque insisto, la tuya, pues como que bueno, ya pasas y listo. Pero la de los Para demás, los demás, sí, hay un episodio de Black Mirror que habla de esa, no sé si lo recuerdas. ¿cuál? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es de la primera temporada. Justamente que ¿El de los dentes? no, es de una chica que muere su novio y hay como una empresa que descarga, o sea, que con base en todas las fotos, las conversaciones de tu novio, los chats, lo que publicaba en Facebook, te manda un robot que es una réplica de esa persona y le mete como la memoria para que actúe como él. Y todo es de acuerdo a eso, a nuestra huella digital, o sea, todo lo que estaba en redes, a las conversaciones en WhatsApp, pues sí, o sea, como a todo nuestro registro que estamos dejando de ahí, se crea como una conciencia, pues una falsa conciencia y se le da a una máquina. Y es una serie pues muy reflexiva porque ella como que quiere usarlo para sobrellevar su duelo, pero al mismo tiempo Más. sabe que no es él, o sea, quisiera que fuera, pero sabe que no es él. Y hay una escena bien, bien impactante porque está la máquina ahí y entonces ella se la queda viendo, no me acuerdo si es aquí o en alguna parte del cuerpo, y dices que no está tu lunar. Y ahí es cuando entra en la conciencia de es una máquina. O sea, no es mi pareja, es una máquina. Y con algo tan mundano, ¿no? Que, No está como nada. o sea, fíjate que el miedo de muerte siento hoy en día que es un terror muy principal o muy latente, porque con esta cuestión de la inteligencia artificial y con el avance tecnológico, entre más tecnología vives más. Pero, insisto, tú no eres la bronca, Sí, no. sino tu ser. Y lo demás. Esa es una. Y dos, fíjate que sí me llama la atención cómo el terror va aumentando mucho más y hoy en día ya es un terror de thriller psicológico. A mí me mama el thriller psicológico y el thriller psicológico es aquel donde tu peor enemigo es la mente. Por ejemplo, La Isla Siniestra, Perdida o en inglés Conquer, todas estas películas donde realmente es la persona y sus pensamientos, obviamente cómo impactan a los demás. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, estas películas como Weapon X y te decía Rent a Pal Sí. y como todas estas películas porque combinan ahora dos elementos. La parte de persecución y del horror, no sé, porque sí hay un punto donde hay escenas explícitas, y la parte psicológica. Así es. Sí, pues es que yo creo que regresamos al tema de ahorita, o sea, que es como lo que está de moda, ¿no? O sea, o cuáles son los temas que se están abordando en el terror y cuáles son las razones de eso. Siempre hay que pensar que detrás de las películas, además de que hay guionistas, pues hay productoras, hay intereses económicos, políticos y demás, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, en las películas de Estados Unidos, o sea, producidas en Estados Unidos, sobre ovnis y extraterrestres. Y Ok. que, o sea, porque pienso en eso porque el otro día estaba teniendo un diálogo acerca de ese tema con un amigo, de que cuando llega la nave nodriza, ¿no? A invadir el mundo, ¿quién es el país que nos salva? Ah, sí, claro. ¿Quién es quien tiene las armas? O sea, ¿quién quiere mostrarse ante el mundo como una potencia nuclear y bélica? Y que, exacto, o sea, como que tiene todo ahí, como que Guardado, ¿no? el poder escondido es Estados Unidos. Es quien te salva de la amenaza y aparte de la amenaza extranjera, porque eso es un alienígena, es alguien
extraño, ajeno, extranjero. Entonces, em, también pienso en eso, ¿no? O sea, como en el tipo de mensajes que hay ahí. Y también en cuáles son las películas que cobran más popularidad, como lo que decías del Conjuro. O sea, en México y en países que son muy religiosos, ¿no? O donde la religión más bien es como una base importante de su sociedad, pues está ese miedo, o sea, está el miedo al diablo, al mal, a, pues sí, pues no Los ser bravos, ¿no? juzgados. En la parte región nórdica de ahí Sí, tienen su propio terror. su propio terror, exacto. Y fíjate que esto que mencionas de los ovnis me lleva a otra parte porque llega Alien, que es la película que Sí, o sea, si bien dices que el género del horror tiene muchos sí, críticos, subgénero, sí, sí. pues en su momento, por ejemplo, también lo de la inteligencia artificial, Yo Robot y todo este pedo, pues ahorita para mucha gente le puede aterrorizar, como esa idea, o Terminator. Pero Alien se me hace muy interesante porque ves toda la parte de ovnis, de desconocido y terror, Sí, ¿no? Donde las sí, 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 criaturas, me los gusta. formos, sí te dan miedo. O Sí, sea, si ves la película, sí, 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 dices, no mames, ¿cómo peleo con eso? Es imposible. Y de pronto, pues ya empieza como esa parte. Y esa, fíjate que también vi esa, la última de Alien que salió con Fede Álvarez, ¿no? ¿Cómo se llama? sí, yo sí, sí, igual. Como bueno, la última trilogía, ¿no? Bueno, porque han salido tres, Ajá, exacto. que es Prometheus, Joven. No, no, ¿No? después salió otra. Sí, sí, la última, pero no, ajá, se llama, pero Sí, sí, porque Covenant y Prometheus hablan más como el origen sí. y como esta parte, que también está muy interesante y habla de OVNI. Creo que Pero, es más filosófica, o sea, creo que ajá, esas dos, exacto. o sea, me gusta así como que tiene esas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, exacto, o sea, es como en esencia muy filosófica. Y sí sé a cuál te refieres, a esta última, que está como que muy así de, Sí, en ella Raro de Álvarez, no acuerdo tal cual nombre, ¿se acuerdan? Por ahí coméntenla y si ya la vieron también. Y oye, esto me lleva entonces, ¿cuál ha sido, dentro de las creaciones que tú has hecho, cuál ha sido el terror que tú has creado y de qué trata? Si nos puedes contar un poquito de eso. pues yo estoy muy interesada principalmente en el horror corporal, y sobre todo en el monstruo femenino, ¿no? O sea, porque, pues sí, mucho de mi trabajo sí tiene que ver como con temas de género, con mi reflexión sobre el ser mujer, sobre cómo habito el mundo, los miedos, ¿no? Particulares como del ser mujer. Y también de los arquetipos que rodean a la mujer, los arquetipos monstruosos, la bruja, la mala madre, bueno, hay un libro de, no me acuerdo, de Julia Kristeva que habla sobre lo monstruoso y habla como de estos arquetipos, ¿no? O sea, la bruja es algo el papel de la bruja es algo sumamente femenino. Tiene que ver con el despertar sexual, por ejemplo, de las mujeres en cierta edad, con la menstruación, con que se destapen estos poderes psíquicos, intuitivos, el tema, con cierto tema de lo maligno. Las mujeres están asociadas a lo maligno, por eso la mayoría de las películas de exorcismos, ¿quiénes son las que están poseídas? Son mujeres. O sea, hay pocas películas, al menos que yo recuerdo, o pocas referencias donde son hombres, ¿no? Quien está poseída es la mujer porque es quien es débil, porque es quien está más cercana al mal, quien es más propensa a caer como al pecado. Entonces, todas estas asociaciones que se hacen hacia la figura femenina se me hacen muy interesantes. El tema de la maternidad, del embarazo, que es algo monstruoso porque es algo que te modifica el cuerpo, ¿no? Entonces es como algo de horror corporal. Digo, no es natural, ¿no? Como que tengas, o sea, es natural porque es parte como de nuestra biología, pero es un ser extraño que está como en tu cuerpo, entonces hay también muchas cosas asociadas a la maternidad. Piensa, por ejemplo, en Alien, en la reina de los xenomorfos, no me acuerdo en cuál de todas las películas sale, pero siempre es como la madre, la abeja reina, ¿no? O sea, siempre es una figura femenina. Entonces, me interesa eso, o sea, me interesa ver cómo a la figura femenina se le asocia con arquetipos del horror, con el horror que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra vivencia en el mundo. Entonces, ese es como un tema en particular que me gusta, sobre el cual escribo también. De hecho, escribo y pinto, yo como cosas ahí. Pero también me gustan los monstruos, nada más así como en general. O sea, también me gustan mucho los ovnis. Yo estoy como obsesionada
con el tema de los ovnis, ahora llamados WAPs, porque es algo que ya sabemos que existe, o sea, todos Sí. hemos aceptado esa realidad. Que de hecho por eso nos decepcionamos un poquito con el 3 y Atlas, ¿no? Porque ya todos Ajá. esperamos de por fin nos van a visitar y Y o ne sea, Ajá, entonces sí es como que ya todos sabemos. A mí me dan mucho miedo. Es una de esas relaciones que yo tengo que me dan mucho, mucho miedo. Y al mismo tiempo me generan bastante sí, fascinación y obsesión. Pero eso, o sea, creo que en general también, o sea, monstruos, y monstruos clásicos. Me gustan mucho los vampiros, me gustan los extraterrestres. Pero ya, o sea, ya como para yo clavarme a investigar y hacer cosas, eso, monstruos femeninos. okey. O sea, sí está muy interesante porque también reflexionaba por qué la sustancia se hizo con mujeres y no con hombres, por ejemplo, ¿no? También me vino Nosferatu, que también Sí. esta mujer es bueno, no sé si ya la vieron o no, pero pues es una película viejita y ahorita sale el remake, Ujú. donde la mujer es justo como parte crucial del arco para que se muera Nosferatu, o para Sí. librarse de este mal, cosas así. Oye, está Sí, interesante. sí. Sí, me gustan como esos poderes que están como asociados a la mujer. Hace rato le estaba leyendo el Tarot-Tamoy, por ejemplo, ¿no? Era secreto, vamos a hacer un podcast. Sí. Un blues. Pero por cierto, pues le comentaba eso, ¿no? O sea que la intuición es algo muy relacionado a la mujer, como ese sexto sentido, ¿no? Entonces, como todas esas asociaciones que se hacen a lo femenino me interesan mucho. Oye, está chido. Oye, y cuéntanos, ¿eso cómo te lleva a crear este espacio donde estamos grabando? Cuéntanos un poquito más. Bueno, Astra es Astra, base de exploración artística, es un espacio cultural que yo empecé a imaginar hace muchos, muchos, muchos años. Ay, sí, bueno, no tantos. Cuando estaba en la universidad, yo siempre quise tener un espacio cultural, ¿no? Y quería que tuviera todo, así de que tenga libros, pero que también tenga arte y así. Entonces era una idea con la que yo empezaba a soñar, o sea, tener un espacio creativo. Pero ya cuando empiezo a estudiar arte y empiezo a dedicarme a producir, obra, me doy cuenta de que, pues, no era nada más como mi sueño, sino de que era una necesidad, social, incluso, pues, tener, para empezar, un espacio donde tú pudieras profesionalizarte. O sea, aquí en Tlaxcala, pues, como que no hay tantas opciones para formarte en las artes y en las humanidades. Y es algo que a mí me gusta mucho, o sea, a mí me gusta la teoría, me gustan las artes en todas sus disciplinas, y creo que o sea, es una necesidad tener un espacio donde acceder a una formación de calidad. Porque aunque hay centros culturales en la mayoría de los municipios, aunque hay 2 licenciaturas en artes, pues creo que aún así no es suficiente y que la formación artística es muy, muy necesaria en nuestra sociedad. Entonces eso, pensaba en que era una necesidad de formación artística, también pues que se necesita tener un espacio cómodo para trabajar. O sea, cuando yo era estudiante, me daba cuenta de que para estudiar artes necesitas muchas cosas y muchas comodidades, ¿no? Necesitas tener una buena iluminación para poder pintar, tener espacio, tener como que materiales a la mano. Y pues yo también quería que las personas estuvieran cómodas realizando sus trabajos, ¿no? Como ahorita que podemos grabar y que como que pues tenemos luz y tenemos cosas chidas. Dije, yo quiero que haya un espacio donde la gente pueda hacer trabajo creativo de una manera cómoda, como que fácil, donde pueda conocer a otras personas. Tercer punto muy importante, la conexión. Creo que los artistas y las personas creativas intelectuales, como que en el estado de repente están un poco Dispensa. dispersas, cada quien está en su rollo, y yo creo que la colectividad hace la fuerza. Yo sí creo en el trabajo colectivo, en que no compitas, haz compitas, Sí. porque creo que haciendo compitas pues se llega más lejos y se hacen proyectos más chidos. Entonces, pues también quería un espacio donde pudieras conocer a otras personas con tus mismos intereses, con quien realizar pues proyectos más chidos. Entonces, creo que eso ha sido una de las mayores cualidades aquí en el espacio, que hay una actividad, viene gente, empiezan a platicar, se conocen. Me gusta que sea un espacio donde todos puedan ser amigos, que sea cómodo, que sea seguro, donde pues puedas hablar de esto, ¿no? Como ahorita, donde puedas tener como conversaciones así una hora y esté chido, ¿no? Entonces creo que también hacía falta eso, sobre todo en un momento donde estamos desconectados, donde estamos como en los teléfonos, donde nuestra conexión es virtual, donde estamos viviendo una segunda vida a través de las redes sociales, nos hace falta el contacto humano.
esto. O sea, salir, platicar, Ah, tomarnos un café, sí, 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 sí. eso. Sí, porque a veces como que vivimos tan inmersos en nuestro rollo que nos desconectamos y ya. Sí, Y también el arte tiene mucho que ver con eso, con también. poder crear colectivamente, ¿no? Desde antes había gente que, bueno, o sea, desde antes, por ejemplo, de la pintura rupestre y todo esto, había una persona que se especificaba solamente, que se especializaba solamente en pintar y ya, ¿no? O sea, le llevaban comida y lo cuidaban porque preservaba como que la tribu estaba viva, que hacía y todo este rollo. Sí. Entonces también el arte se me hace muy interesante. Oye, entonces, ¿cómo pueden contactar aquí el espacio? ¿Qué actividades van a tener en el futuro? Estamos en Instagram y en Facebook como Astra, base de exploración creativa, perdón, base de exploración artística. Estaba pensando en que antes de llegar a la publicidad, Ujú. te iba a comentar esta cuestión como de la creatividad, ¿no? Que uno piensa que es un trabajo muy solitario y sí, o sea, sí necesitas tú como que Tu tiempo y clavarte y tu tiempo y hacer tus cosas, pero también se necesita de la colectividad, o sea, necesitas personas, por ejemplo, en el caso de la escritura, de la literatura, pues gente que te lea, gente pues que te retroalimente tu obra. En, en el arte, en las artes visuales, pues también aprendes más, pues de otros artistas, ¿no? Viendo su trabajo, platicando, teniendo conversaciones como estas. O sea, eso es lo realmente enriquecedor. Entonces, creo que debemos de dejar de estar como sumergidos en la individualidad y regresar un poco a la esencia colectiva pues de las artes y de la creación. Y ahora sí, comercial, ya. listo. Astra, base de exploración artística, como pueden ver aquí. Estamos así en Facebook y en Instagram y pues tenemos actividades diferentes todas las semanas. Todos los lunes tengo clases de filosofía con Miguel Ángel Macías. Él es egresado de la carrera de filosofía, tiene un proyecto llamado Peripatéticos y hacemos cafés filosóficos. Entonces tenemos una clase de diferentes temas, abordando preguntas de la filosofía y nos tomamos un cafecito y pues es un espacio abierto al diálogo, de mucha reflexión y pues también de mucho aprendizaje. Y todos los viernes tenemos Cine Club. Ahorita vamos a empezar un ciclo en noviembre de Ghibli, de cuál es el amor según Ghibli, cómo está Órale. representado en sus películas. Entonces, eso es todos los viernes. También tenemos noches de museos los últimos miércoles de cada mes. En este noviembre vamos a tener un taller con la artista, bueno, con Aileen. Ella se dedica al fanzine, entonces pues nos va a traer su fanzinoteca. Vamos a hacer como nuestras propias ediciones, recortando y pegando y ensamblando textos. También tengo dos presentaciones editoriales este mes, una con Valeria Olivier. Ella va a presentar una novela juvenil, y también con Georgina es una gran escritora de terror, de hecho. Entonces Órale. va a presentar un libro sobre monstruos, son historias como de folk horror. Entonces vamos a tener dos presentaciones editoriales y creo que ahorita es lo que recuerdo que esté programado para noviembre, pero pueden revisarnos en Facebook y en Instagram y ahí se van subiendo todas las actividades. Ujú. Solemos tener eventos de música, o sea, DJ sets, drink and draws, talleres de arte. También va a haber un taller de resina epóxica también a finales de noviembre. O sea, hay muchas cosas. Ya ni me acuerdo qué más. Pero una noticia sí muy emocionante Ok. que de una vez voy a empezar a decir es que en diciembre vamos a tener un festival gótico. Ok. Y ¿Qué es eso? pues vamos a tener literatura, o sea, todo gótico, literatura, cine, filosofía, música y arte sobre la temática gótica. Si no saben qué es el gótico, pues vengan a descubrirlo. Vengan a descubrir qué es realmente lo gótico, pero pues vamos a tener muchos artistas invitados, escritores, músicos, etcétera. Es un festival que va a durar 2 semanas. Son las primeras 2 semanas de diciembre, porque pues quisimos extender el Halloween lo más posible. Entonces, pues vamos a tener una Navidad oscura, una Navidad Una Navidad tipo Jack, ¿cómo se llama? ¿Cómo es tu apellido? Jack Skellington. Jack Ajá. Skellington. Sí, vamos a tener una Navidad oscura, entonces ahorita los preparativos como que más fuertes son para ese festival. Órale, qué chingón, digo.
Igual y muy probablemente escuchen el podcast en el próximo año y así, pero cualquier cosa que se metan a Facebook o Instagram como Astra, ¿qué? Astra, base de exploración artística. Así estamos en Facebook y en Instagram. Pues Viole, la verdad es que es un gusto platicar contigo, Sí, aprender muchacho. mucho más sobre el terror, me dio muchas cosas. La verdad sí. Yo me grabé un podcast de terror, pero dije, no, está muy feo. Ya después ahí tenés que lo sacan, no, porque no es por audio, pero muchas gracias, o sea, definitivamente yo creo que vamos a tener unos programas contigo. No sé, algo más que quieras agregar. No, pues gracias. O sea, me dio mucho gusto también verte, platicar. O sea, estas pláticas son muy chidas. Viole, muchas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. La verdad es que me dio muchas cosas. ¿Algo más que tengas que agregar? No, pues agradecerte por la invitación. Me la pasé muy chido. Es una gran plática. Me gusta mucho platicar contigo, platicar de cine. Y pues ya nada más también me pueden seguir a mí en mis redes, para ver mi trabajo como artista. Estoy como Violeta Carrasco en Instagram. Muy bien, pues Viole, muchísimas gracias. Definitivamente espero que sea el primero de muchos capítulos que tengamos. También recuerden que si quieren seguirnos, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos como Masticando el Cine. Y comercial, pues ya estamos en todas las plataformas, así que Amazon, Apple, ¿cuál otra? En YouTube, en todas, en todas, en todas. Entonces, ya no tienen excusa, compartan el episodio y cuéntenos de qué otra cosa les gustaría que habláramos. Viole, muchas gracias. Nos estamos. Gracias. Muy. Chao. Chao.